Mayra Arena estuvo en Isla Verde, está hoy en Isla Verde y va a estar disertando con esta charla de la que hablábamos en el comienzo del programa. Hoy estuvimos allí con Diego Tosco, con Alicia Quinteros, reflejando el sentir de esta jovencita que nos da una cachetada de realidad a todos. Y vamos a compartir la primera parte, algo de lo que respondía mientras estábamos en conferencia de prensa para los colegas. Esto decía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Amo el interior del interior, amo la calidez con la que me reciben, así que es una alegría. La verdad que vengo con muchas ganas de compartir la charla esta noche, pero sobre todo de recorrer y conocer la zona mañana, que es lo que voy a estar haciendo. Bien, ahora los vamos a invitar a todos los colegas y amigos, muchos de ellos amigos que se han acercado, por supuesto, a cubrir y a tener el momento de preguntarte, de poder entrevistarte de manera grupal en esta conferencia de prensa. Así que comienza a girar el micrófono y ustedes son los encargados entonces de poder interactuar con ella. Buenas tardes, bienvenido a nuestra localidad. Un poco la pregunta es, ¿qué es lo que vos encontrás cada vez que recorres, contando un poco de tu experiencia en localidades que has estado visitando, como te recibe la gente? Porque a veces me da la sensación que hablar de pobreza, en muchos casos da vergüenza. ¿Vos notás eso? Noto eso, noto que cuesta identificarse como pobre. Siempre es más fácil pensar que el pobre es el otro. Y hay algo común en casi todas las localidades del interior, más allá de que haya más pobreza, más desigualdad o menos, y es que de la vía para un lado es una realidad y de la vía para el otro lado hay otra realidad. Y cuesta que se mezclen las realidades, sobre todo desde que surgió la educación privada de un lado de la vía y del otro lado la escuela pública fue perdiendo calidad. Eso hizo que estratégicamente o quizás por culpas de alguien que no se dio cuenta, la brecha desigual entre la educación de los pobres y los que no son pobres haya aumentado, aumentando la desigualdad social y aumentando los problemas de convivencia y las diferencias culturales. Eso es lo que voy notando en todas las localidades del interior. Me apasiona entender cómo hacemos para que la vía no sea una distancia y para que no haya de la vía para acá o para allá. Pero es muy difícil cuando hay tanto resentimiento, hay viejas heridas, marginaciones. Me parece que tiene que ver con las cosas que uno va sufriendo a lo largo de la vida y que después hacen que uno no quiera reconciliarse con el otro, sino que al contrario, celebre las diferencias que lo separan del otro. Vos decías recién, buenas tardes, hablabas de la educación y definitivamente uno ve los índices de pobreza, sobre todo los que donde realmente creo que estamos en el récord de la historia de la Argentina, con esta capacidad de población, ¿es la educación lo que puede ayudar definitivamente a disminuir el índice de pobreza? No, con la panza vacía podés tener la mejor educación del mundo y no te va a quedar nada. Me parece que hay un hambre en este momento en la Argentina que necesita ser saciado. A partir de ahí, la educación puede ser uno de los motores para la igualdad. Más allá de la educación también después necesitas trabajo, porque quizás a más de ustedes les habrá pasado o conocen a alguien que les pasó, que uno se educa, se capacita y si uno no pertenece a ciertos círculos, uno no puede trabajar de lo que estudió. Entonces hay una exclusión que no tiene que ver con la formación a la que accedemos los pobres, tiene que ver a la exclusividad que hay en ciertos trabajos, a la exclusión que hay en ciertos trabajos y en general son los mejores trabajos. Entonces me parece que hay que empezar por el principio, que es el hambre en este momento. Después, sí o sí, mejorar la educación y hacer un cambio rotundo. Y después, y por sobre todas las cosas, hacer un cambio en las reglas del juego del mundo del trabajo, para que acceder a los mejores trabajos sea realmente justo y no algo que ocurre quizás muchas veces excluyentemente, por acomodo,
de alguna manera aquellos que se capacitan no pueden entrar si no pertenecen a ciertos círculos. Entonces son un montón de cuestiones que me parece que hacen a la desigualdad. Ojalá fuera solamente la educación, pero la educación es solo una parte muy importante, pero solo una parte. Digamos, ¿hay alguien que se ha enojado, se ha ofendido y te ha marcado y dice, ¿por qué hablas de nosotros? Pues, no, en realidad yo hablo de pobreza siempre en primera persona. Sí. Siempre digo nosotros esto, nosotros lo otro. Como decía recién, yo meto 15 millones de pobres en la Claro, sí me ha pasado, no sé si eso desde los sectores pobres, sí me ha pasado que me digan que no tengo pinta de pobre. Y por eso me gusta mucho hablar de cómo en el imaginario colectivo nos imaginamos a los pobres, a los villeros, a los chorros, a los delincuentes. Creo que todos tenemos grabado en la cabeza un estereotipo y si yo te digo dibuja un chorro, todos vamos a dibujar a alguien medio parecido. Esas cosas me divierten. Y me divierten porque tienen que ver con que siempre se piensa que el pobre es distinto, que el pobre es negro, que el pobre le faltan los dientes, que el pobre no sabe hablar. Y la realidad es que los pobres somos de todos los colores, de todos los tamaños. Han llegado a decir que no tengo cuerpo de pobre, porque lo común es o ser muy flacos o ser muy gordos, y yo estoy medio como en el medio. No, bueno, eso ya es extremo. Entonces, mi madre pesa 36 kilos y tiene que aumentar por su salud y no puede, es realmente muy flaca y siempre está bajo peso y luchamos y qué sé yo. Y he hablado de su dentadura y mi madre lleva en el cuerpo y en la cara la pobreza. Y yo tengo la suerte de que no. Y es una suerte, porque cuando no tenés cara de pobre, te dan oportunidades como si no fueras pobre. Entonces me gusta también hablar de eso. ¿Por qué se puede solucionar eso que acabas de decir? Yo no tengo cara de pobre ni me da posibilidades. Totalmente. ¿El que tiene cara de pobre cómo soluciona eso? El que tiene cara de pobre, yo tengo una amiga que tiene cara de pobre, y tenemos la misma historia, crecimos enfrente, ella estudió incluso más que yo, la ha pegado, es una profesora de inglés exitosa, trabaja en uno de los mejores colegios, y cuando va a hoteles para conferencias y todo, le preguntan si viene a pedir trabajo. Y cuando va a comprar ropa, le dicen, mirá, en liquidación tengo por allá. Y cuando va a comprar al supermercado le dicen, ¿vas a pagar con la tarjeta social? O sea, ya de entrada. Entonces, todo el tiempo te están condicionando cuando llevas la pobreza en la cara, incluso aunque no la lleves en el bolsillo. Me parece que discriminamos mucho más de lo que creemos, mucho más. ¿La sí. discriminación existe o no? Recontra existe y yo la explico en muchas charlas. A ver, como cuando pasas por ciertos locales en ciertas ciudades o ciertos shoppings y ni entras, porque decís, esto no es para mí. Bueno, así nos pasa a los pobres con casi todo. Casi todos sentimos que no es para nosotros, entonces ni siquiera vas, aunque sea gratis, aunque te digan que es libre y gratuito, como que sentís que no vas a encajar. La autodiscriminación es algo que existe y que realmente tenemos que trabajar en la autoestima de los que son pobres para que sientan que pueden ir por más, que pueden pisar una secundaria, que pueden pisar una universidad. Y la verdad es muy triste cuando desde la política se hace lo contrario, porque necesitamos realmente estimular al pobre, cambiar las reglas del juego y que sobre todas las cosas las familias que vienen ahí, los chicos y los adolescentes, sientan que van a poder y sientan el apoyo. Pero la discriminación colectiva hacia el color de piel, hacia la vestimenta, existe y es algo que lamentablemente nunca ningún Ministerio de Cultura se dio cuenta de que existe este problema. En Argentina pensamos que no somos racistas y la realidad es que sí lo somos. ¿Por qué crees que trascendió tu relato y cómo te trató el sector político? Creo que trascendió por esta particularidad de que es la primera vez de que un pobre habla y se le da un micrófono. En realidad los pobres siempre queremos explicar las cosas, pero pocas veces te dan la posibilidad de decirla delante de gente como me dieron la posibilidad a mí. El sector político, yo soy militante de bases, así que trato de no meterme mucho para arriba, pero por dos cosas. Primero porque la única vez que me invitaron sentí que me querían usar, que fue el caso de la charla con Felipe Solá.
yo sentí que me quería usar, y la utilización de los pobres para la política me parece algo nefasto y que no se le puede permitir al peronismo. Segundo, porque cuando uno milita en las bases y uno apoya, y uno por otro lado tiene esto de hablar de pobreza o de hablar de nutrición o de hablar de lo que sea que uno hable y que le importe, como a mí me importa la pobreza, si uno busca quizás un puesto político, o si yo hubiera militado para ir en alguna lista, que lo podría haber hecho, me parece que se desvirtúa el mensaje. Y el mensaje es, bueno, doy este mensaje porque quiero entrar al Estado. Y la realidad es que no me interesa entrar al Estado, sí me interesa la política, voto con convicción, milito con convicción, para que haya en el poder personas que registran la necesidad y que tienden a combatir la desigualdad, que es lo que me parece que tiene que ver en la política. Pero no busco por ahora ningún puesto ni nada, porque lo que me interesa es esto, tratar de meter por todos los pueblos del interior esta semilla de, mira, nadie es pobre porque quiere. Ahora, vos decís, no me interesa estar dentro de la función pública. Si te ofrecieran, ¿no sería también un aporte importante que alguien que pueda conocer? Siempre hemos tenido gente en los ministerios que han trabajado por la educación sin saber de educación, han trabajado por la pobreza sin ser pobres, han trabajado en la economía sin saber de economía. Digo, de repente, un Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, de la Nación, con alguien que la conozca de adentro, ¿no sería bueno? ¿No sería importante? Bueno, muchas gracias. La verdad es que hay dos cosas. Primero, sí, conocer la pobreza me parece algo, por lo menos para los que toman decisiones en cuanto a la pobreza. Pero segundo, y no menos importante, me parece que hemos tenido gente con muy buenas intenciones en la Argentina y que por ignorancia o desconocimiento ha metido la pata. Entonces me parece que también hay que agarrar los libros. Por eso quiero primero recibirme, estudiar un poco de economía, un poco bastante, todo lo que pueda, y formarme, porque, digamos, haberla vivido como la vivimos muchos, no alcanza para ayudar. Sí alcanza para entender la raíz de los problemas, que no necesito estudiarlos. Ahora, yo necesito solucionarlos y que me cierren los números, y que la sociedad esté conforme, y que haya trabajo, y no sacar de un lado y que quede en un agujero gigante para poner en el otro. Entonces me parece importante tener humildad, ir paso a paso, no apurarse, no desesperarse por entrar en la política, sino que esperar tiempo al tiempo para poder darle lo mejor a mi país. ¿Cómo ves al país hoy? En llamas. Está tremenda la situación, tremenda. En el sur, en el norte, en el centro del país. La realidad es que se han fundado comedores en pueblos donde nunca existía registro de la necesidad, nunca existió un merendero, e incluso pasa que van cometiendo errores, digamos, porque no están acostumbrados a esa economía social, y donde ya había pobres son mucho más pobres, y los que donaban ya no donan porque ya no tienen para donar, y las empresas que donaban están cerrando o al borde de la quiebra. Entonces hay un riesgo social enorme, hay hambre, volvieron las enfermedades de la pobreza, volvió la tuberculosis, ni hablar la ola de sífilis por la falta de preservativos que dejó de brindar el Estado. Entonces me parece que hay crisis por donde mires, sangra. Creo que va a costar un montón salir de esta, y por eso me parece que todos tenemos que tratar de tirar para adelante y de apoyar, a ver si... Yo creo que si salimos del 2001 podemos salir de cualquier cosa. Bueno, y es interesante escucharla, ¿no? Es muy interesante. A veces uno dice, alguien de 26 años, cuánta verdad, toda envuelta en un poquito de sentido común, pero fundamentalmente en lo que decíamos en el comienzo. La segunda parte, esta vez mano a mano, Mayra Arena con nosotros. Bueno, este jaque mate es especial. Elegimos venir a Isla Verde, porque hoy es el Día de la Lealtad. Y me pareció
el gesto de lealtad, no hacia un partido político, sino hacia la patria, más grande que nosotros podíamos hacer en el programa, que hablar con esta señorita que está aquí con nosotros, que es, que hace ya un tiempo, la voz de aquellos que hasta ahora no tenían voz. Ella es Mayra Arena, ella se hizo famosa en una charla de TEDx Bahía Blanca, que nosotros vamos a compartir hoy en el programa, que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Y ahora está recorriendo el país y llega a Isla Verde con esto, ¿no? Y vos decías recién, hablábamos recién en la conferencia y yo te escuchaba, hay una frase de una periodista que le costó el puesto hace mucho tiempo, que decía que los pobres, cuando no tienen nada, tienen hijos, porque es lo que le da sentido de pertenencia, porque es lo que le da tener algo. Capaz que la lincharon. Esa frase la dijo Ani Ventura en un programa de Andrea del Boca y la echaron, por supuesto, del canal y del programa, pero vos haces referencia a la cantidad de hijos que tienen los pobres, que quizás, de alguna manera, no es lo que engrosa la pobreza, porque la pobreza no la engrosan los hijos de los pobres, la engrosa el sistema. Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. Ani Ventura, una mujer maravillosa que me ha entrevistado también, he tenido la suerte que me entreviste, súper dulce y con muchas ganas de escuchar qué decimos los pobres. Y quizás dijo eso en un momento donde la sociedad no estaba preparada y donde muchas veces la hipocresía gana. Entonces la corrección política es algo con lo que no me llevo muy bien. Yo prefiero decir las cosas y incomodar a un par de personas. Lamento que en ese momento le haya costado el puesto de trabajo, pero el tema de tener hijos creo que es algo inconsciente, por supuesto no es consciente, pero aparece y por algo las chicas que recibimos en su momento atención hospitalaria gratuita, preservativos gratuitos, pastillas anticonceptivas gratuitas, igual seguimos quedando embarazadas. La tasa de embarazos no bajó con todas esas políticas. Entonces me parece que tiene que ver con la percepción de uno y del plan de vida para uno, y cuando uno siente que no hay más nada, por más que tengas una fuente de preservativos gratuitas, tener hijos se convierte en lo que podés tener. Formar tu familia es el único proyecto de vida que parece viable. Para los que no viven en las grandes ciudades, hay como una especie de mito que es que los pobres van a las ciudades porque son menos pobres que en el lugar de origen. Y uno a veces se preguntaría, ¿por qué no hay una migración desde las villas hacia el interior, donde quizás a lo mejor podría haber una oportunidad de trabajo, una oportunidad de vida mejor? ¿Qué me podés responder? Excelente pregunta. Politológicamente me parece algo que tenemos que empezar a estudiar, sobre todo en un país como el nuestro, donde el territorio es tan extenso y donde la gente tiende a acumularse en las zonas centrales del país y en 3 o 4 principales ciudades, lo que es una locura para el territorio que tenemos nosotros. Lo que ocurre es que cuando uno está acostumbrado, no acostumbrado en el mal sentido, sino cuando a uno le tocó vivir de las migas de la sociedad, uno se va a las ciudades ricas pensando que las migas van a ser más grandes, y la realidad es que no lo son. Entonces me parece que tenemos que trabajar primero en el arraigo de los argentinos en general y de los que somos del interior en particular. Primero que yo tiendo a romantizar mucho la Argentina, soy muy nacionalista, pero a ver, creo que el valor de la tragedia que es dejar el lugar de uno, el valor de conocer uno su lugar, tener su raíz ahí, tener a su familia, a la gente que conoce, las personas con las que te criaste, tienen un valor tan grande que dejarlo es una tarea muy sacrificada. Pensemos en los venezolanos que tenemos en este momento en la Argentina y lo que tuvieron que pasar para venirse hasta acá a intentar sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con la riqueza que no la podemos producir en nuestro lugar de origen? ¿Por qué no se les permite a los que nacen en el interior ser parte de la producción de la riqueza? ¿Por qué tienen que ir a la ciudad a esperar las migas de los ricos? Eso tiene que cambiar, las reglas del juego tienen que cambiar para los del interior y para los de las zonas centrales. Lo que pasa es que también la ciudad se torna indiferente. Uno ha viajado muchísimo a Buenos Aires, sobre todo, y uno ve a las mamás con los chiquitos, con los bebés en las veredas, y la gente pasa
como parte del paisaje, es una baldosa más. Y uno se imagina una mamá sentada con un bebé en la plaza de Isla Verde y a los 3 segundos tenés 4 o 5 personas preguntando qué pasa y a lo mejor alguien de la municipalidad viendo cómo solucionar, se visibiliza de otra manera. Exactamente. Es la maravilla de los pueblos del interior, de las localidades pequeñas, que es que no se acepta o no entra en la cabeza que alguien esté durmiendo ahí en la calle. Y eso no se tiene que perder. Cuando las localidades van creciendo, la pobreza va aumentando por una regla económica natural, que es que si la riqueza aumenta, inevitablemente hay más desigualdad, entonces empiezan a caer algunos del sistema y algunos quedan afuera. Entonces no nos acostumbremos nunca en el interior, no perdamos eso de no aceptar que haya gente comiendo de la basura o durmiendo en la calle. Lamentablemente en las ciudades se acepta y se naturaliza, y la política, que siempre es un reflejo de la sociedad, se aprovecha de que la sociedad se acostumbra. Porque si la sociedad reclamara eso como injusto, la política entraría en acción. Si no decimos nada y nos acostumbramos, y son, como vos dijiste, parte del paisaje, entonces la política pone el foco de atención en otra cosa. Para cerrar, terminar con la pobreza en Argentina sería una utopía hoy hablar de terminar con la pobreza, pero cuando se hacen algunos análisis livianos y a veces desde los que no conocen, desde los que no saben, desde los que no han sufrido o no han padecido, se dice, no, son todos negros planeros que no quieren trabajar. Dice, porque si vos le ofreces un trabajo en blanco te dicen que no porque pierden el plan. ¿Puede haber algún proyecto que involucre y por dónde tendría que empezar hoy? ¿Cómo se empezaría a trabajar y a tratar la pobreza para ir disminuyendo estos índices, esta locura de que más del 45% de los argentinos es pobre? Bueno, justo esta noche voy a hablar de eso, pero te hago un breve resumen. En principio, hablar de cultura y seguridad, porque los pobres somos los que más sufrimos la delincuencia, ¿sí? La clase media ya se pudo proteger, pudo poner una alarma, pudo poner una cámara, hay patrulleros, la municipalidad le alumbró, y el pobre, en cambio, queda en el barrio a oscuras, no puede pagar una alarma, no puede poner una cámara, no puede poner luz, no puede poner nada. Entonces los que más sufrimos los delitos somos los pobres, somos las familias de clase obrera. Eso genera que familias de clase obrera te digan, ¿sabes qué? A estos negros hay que matarlos a todos. Esos mismos de clase obrera, que son iguales que nosotros, que somos todos iguales, que estamos todos en la misma línea, se quieren matar entre ellos, nos queremos matar entre nosotros. Entonces, eso ocurre, ¿por qué? Porque, por esto que te digo, los delincuentes no pueden más robar afuera del barrio, robarle a los ricos, y tuvieron que volcarse a robar en barrios pobres para no caer en manos de la policía. Entonces, cuando el gobierno empiece a cuidar a las familias de clase obrera, va a cambiar el nivel de seguridad y va a mermar el odio que existe en el barrio. Eso por un lado. Primero tenés que calmar el odio, porque si odian a los pobres, cualquier política que hagas que nos ayude va a hacer que te odien a vos como político. Entonces, calmar los ánimos, combatir el odio al pobre, combatir la fobia a la pobreza, porque hay pobrezas que dan lástima, pero hay pobrezas que dan miedo. No me vengas a tocar vos que vivís en la calle o vos que te vestís de cierta manera porque me cruzo de vereda. Entonces, ¿cuáles son los niveles de pobreza que dan pena y cuáles dan miedo como si fuera una enfermedad contagiosa? Trabajar en eso culturalmente. Me parece que es la cultura y la educación la base de que pueda cambiar las reglas del juego, y después sí, un modelo, o durante, sí, un modelo político-económico con reglas distintas. Pero si no trabajamos en la cultura y en la educación, todo lo que hagamos política y económicamente para combatir la pobreza va a ser defenestrado por una sociedad que odia a los pobres. Y así llegamos al final, nos hemos pasado un ratito, gracias Nico Irusta, que nos ha hecho el aguante hoy, gracias a todos los integrantes del equipo, Edu Bagni, Diego Tosco, a Víctor Ledesma, nuestro fotógrafo, por habernos acompañado. Este ha sido nuestro homenaje al Día de la Lealtad. Más allá de que es una fecha del peronismo, no nos podemos olvidar de la pobreza. La pobreza no es solamente un número para llevar en los discursos. La pobreza es un problema serio que necesita ser tratado en serio y de la manera en que el resultado sea eficaz y cada vez todos los argentinos tengamos las mismas oportunidades. No es justo.
De lo contrario, pasa a ser el negocio de unos pocos. La pobreza no es un negocio. Buenas noches, hasta la semana que viene.